con 110.000 habitantes, pero también llenas de colombianos que aportan en el arte, cultura, deporte y turismo. Cuando se habla de colombianos hay alegría y color, y justamente así es San Nicolás, la capital de arte callejero del Caribe y uno de los lugares más visitados por los turistas, diseñado con la inspiración de nuestro país. En 2015 fui a visitar a ustedes en Bogotá, Colombia, y vi un mural que transformó mi vida. Había un niño plasmado en el mural y tenía una trompeta en el mano y estaba escrito arriba, arte para la vida. Y cuando leí eso, me enamoré de lo que es el arte callejero y decidí de transformar a San Nicolás, una de las partes más importantes de Aruba. Desde 2016, cada tanto año traigo un colombiano. Lugares que se han transformado con arte colombiano, como la plaza del Museo Arqueológico de Aruba, que tiene en todo el centro un bote de nuestro municipio, Riohacha, estructura que cuidan y conservan como un gran tesoro. 110 nacionalidades representan la gastronomía de Aruba, una isla con influencia latina donde se hablan 4 idiomas, inglés, español, holandés y papiamento. El papiamento es una mezcla complicada, sin embargo, en su mayoría hablan perfecto el español por su cercanía a Venezuela y los colombianos que habitan allí. A toda mi gente bacana allá en Colombia, Aruba es realmente donde existe la felicidad. Tengo muchos amigos colombianos acá y lo que me ha ayudado con mi español es el aguardiente, definitivamente. Colombianos que son sinónimo de alegría y van en línea con la llamada Isla Feliz. En el fútbol encontramos más historias de nuestra bandera que alegran y transforman corazones, como Quique, un futbolista profesional del Valle del Cauca que está lejos de aprender el papiamento y el inglés y así dicta sus clases, se hace entender en español. Es traer esa cultura que tenemos nosotros en Colombia de fútbol y inyectarla a ellos también, pues, y ayudarlos a crecer y a evolucionar, ¿no? Hay dos tipos de Quique, ¿no? Uno el de la cancha y otro el de fuera de la cancha. En la cancha trato de ser lo mayor disciplinado posible para poder ser un ejemplo lo posible para los niños. Fuera de la cancha es una persona alegre. Alegría que también se transforma en tranquilidad, eso que tanto buscan los turistas. Es una isla que queda muy próxima a Colombia, procedemos de Bogotá. Y es una isla que tiene unas grandes playas, es tranquila, de hecho el eslogan que es una isla feliz, esto también nos motiva. Y en 2023, 52.665 colombianos visitaron la isla más feliz del mundo, el 40% de los turistas que recibe anualmente Aruba. Y entre los lugares más visitados y favoritos de la isla están sus mares y la fábrica de sábila que existe desde 1890, la primera fuente de economía de la isla. Se ha certificado que la lobera es uno de los más finos y más potentes del mundo, básicamente. Y como sabrá, todos los tours paran aquí la primera parada, básicamente. Sí o sí, las playas. Lógicamente, cuando uno piensa en Aruba, piensa en agua turquesa, arena blanca, sol caliente que quema todo el día. Definitivamente las playas son la atracción número 1 acá en Aruba. Los colombianos aportan desde diversos rincones, apoyados en la energía que tiene este lugar y que recibe a todos con el mismo calor que siempre tiene la isla, el calor de hogar. Es una isla que es muy fácil enamorarse de ella. Lo que más adoro es la tranquilidad. La verdad, adoro estos momentos de paz donde tú caminas en la playa. Es algo espectacular. Eso creo que han pasado 19 años, no me canso de verlo. Una paisa que aunque está enamorada del Caribe, mantiene su esencia colombiana. Tengo mucho sabor, tengo mucha energía. La verdad, soy una de los pocos colombianos que no toman café, porque ya soy energética. Mi equipo de trabajo me dice, Eliana, tú eres energética porque no puedo parar. Es algo que está en mi sangre y creo que eso es algo muy colombiano y también muy paisa. Colombianos que viven una vida feliz, aunque no están en nuestra tierra, a través de su trabajo levantan nuestra bandera bajo la palabra felicidad. Algo muy colombiano que a veces no tenemos claro, pero sabemos cómo se siente en lugares como este, la isla más feliz,
que es digna de tener 5 estrellas en el turismo del mundo gracias al talento colombiano.